Hola, soy Alberto Garza Cervantes. El día de hoy estoy elaborando este video con el fin de explicar un tema sobre la embriología. Este es la formación del hueso. En este video abarcaremos 4 subtemas importantes, como lo son: primero, la formación del hueso; después, los tipos de osificación. Ya que sepamos un poco sobre el tema, hablaremos de algo más específico, como lo es la formación del cráneo; y por último, la formación de la columna vertebral. En este video comenzaremos con lo más básico, que es la formación del hueso en la embriología. La osteogénesis es el proceso a través del cual ocurre la formación del tejido óseo. Este inicia a partir de la octava semana, a partir del mesodermo y la cresta neural que formará los huesos del viscerocráneo. Esto se verá con más detalle en el apartado de formación del cráneo. Mencionamos que el mesodermo es la capa germinativa a partir del cual comienza la osteogénesis. Hay que ser más específicos, ya que en este caso hablamos en especial sobre el mesodermo paraxial. Esta es una franja de mesodermo intraembrionario situado entre el tubo neural y el mesodermo intermedio. Este es el encargado de dar lugar a los somitómeras. Y cito del libro de medicina de Lachman: las somitómeras son tubos formados, y estos son tubos ya que tienen luz, y son formados a lo largo del dorso del embrión, desde craneal a caudal. Estas se subdividen en sí y formarán a las somitas. Las somitas se encuentran situadas a los lados del eje del embrión, que es la notocorda. Las somitas están subdivididas en sí en esclerotomo y dermomiotomo. El dermiotomo se encuentra dividido en miotomo y dermotomo. Existen dos tipos de osificación: la intramembranosa o directa y la endocondral o indirecta. La osificación intramembranosa es la formación directa del hueso a partir del tejido conjuntivo primario, es decir, mesénquima, mientras que la osificación endocondral involucra el cartílago como un precursor al tejido óseo. Ahora que conocemos el proceso de la formación del hueso desde su origen y los tipos de osificación con sus principales características y definiciones, podremos abarcar un tema un poco más complejo, como lo es la formación del cráneo. Respecto a la formación del cráneo, es importante saber que éste se subdivide en el neurocráneo, que se forma a partir del mesénquima en la cresta neural, y el viscerocráneo, que se forma a partir del mesénquima de los arcos faringios. El neurocráneo, a su vez, tiene dos subdivisiones: la calota o la bóveda craneal, en la que la mayoría de los huesos que se forman ahí son del tipo membranosos, y la base del cráneo, en la que la mayoría son cartilaginosos o endocondral. El cráneo está compuesto por 8 huesos. Está compuesto por un frontal, un esfenoides, un etmoides, dos parietales, dos temporales y un occipital. En la siguiente imagen vamos a observar dos vistas del cráneo de un recién nacido, tanto en vista lateral como en vista superior. En la vista superior podemos observar el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso o la escama del occipital. Estos se encuentran unidos por las suturas. El hueso frontal, sus dos porciones están unidas por la sutura metópica. Las porciones del frontal con el parietal están unidas mediante la sutura coronaria. Las dos porciones o los dos huesos parietales están unidos mediante la sutura sagital, y estas dos porciones del parietal están unidas a la escama del occipital por la sutura lamboidea. Estas uniones tienen entre sus cavidades algunos espacios que no se unen por completo. Estas son conocidas como las fontanelas. En la vista superior podemos observar las dos principales: la fontanela anterior o bregmática y la fontanela posterior o lamboidea. En la vista lateral podemos observar la sutura coronal, la sutura escamosa, la sutura lamboidea, y en estas se encuentran también estos espacios conocidos como fontanelas. Encontramos la fontanela mastoidea y encontramos la fontanela esfenoidal. Estas fontanelas tienen y cumplen la función de permitir que el cerebro del recién nacido pueda desarrollarse y tenga suficiente espacio para desarrollarse y no se encuentre oprimido por los huesos del cráneo. Además de que en el ámbito clínico, sobre todo enfocado en la fontanela anterior,
puede ser un indicador del estado de hidratación del neonato. Las fontanelas mastoidea, esfenoidal y occipital generalmente se cierran hacia la edad de 1 o 2 meses. Incluso se podrá dar el caso en el que al momento de nacer alguna de estas o dos de estas se encuentren ya cerradas. No obstante, la fontanela anterior generalmente se cierra en algún momento entre los 9 y los 18 meses de edad. Por último, abarcaremos el tema de la formación de la columna vertebral. Durante la cuarta semana del desarrollo, las células del esclerotomo migran alrededor del tubo neural y de la notocorda para fusionarse con las células del somito opuesto. Durante la fase precartilaginosa o mesenquimal, las células mesenquimales procedentes de los esclerotomas se localizan en 3 áreas principales: alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural y en la pared corporal. Cada esclerotoma está constituido por células dispuestas de manera laxa en su parte craneal y de manera más densa en la parte caudal. Algunas de las células dispuestas densamente se desplazan en dirección craneal, donde formarán el disco intervertebral. Las células mesenquimales que rodean el tubo neural formarán el arco neural, es decir, el primordio del arco vertebral. Las células mesenquimales de la pared corporal formarán los procesos costales, que constituyen a su vez las costillas de la región torácica. Los arcos vertebrales que derivan de las células dorsales de los esclerotomos se unen en ambos lados del cuerpo vertebral y junto con otros arcos vertebrales constituyen el techo que protege a la médula espinal. Por otro lado, la notocorda degenera y desaparece en las zonas en las que está rodeada por los cuerpos vertebrales en desarrollo. Sin embargo, entre las vértebras persiste y da lugar al núcleo pulposo, que posteriormente quedará rodeado por las fibras circulares del anillo fibroso, que combinadas con estas estructuras formarán el disco intervertebral. Es importante saber que las vértebras son producto de la región del esclerotomo de los somitas. En el embrión, de craneal a caudal, se forman alrededor de 40 a 44 pares de somitas, en el que los primeros 4 a 5 pares de somitas serán incorporados en la región del occipital, los 8 pares siguientes serán los cervicales y formarán la región cervical, los 12 pares de somitas dorsales formarán las vértebras torácicas, así como los huesos, músculos estriados y dermis del tórax. Los 5 somitas lumbares formarán los sectores de la columna vertebral y los músculos y tegumentos de las paredes del abdomen, y los 5 somitas sacros que formarán el hueso sacro y las estructuras asociadas. El resto de los somitas restantes formarán parte del desarrollo de la cola del embrión, incluyendo la diferenciación del coxis. La fase cartilaginosa del desarrollo vertebral ocurre durante la sexta semana del desarrollo, cuando aparecen los centros de condrificación en cada vértebra mesenquimal. Los dos focos de cada centrum se fusionan al final del periodo embrionario, formando un centrum cartilaginoso. Al mismo tiempo, los centros en los arcos neurales se fusionan entre sí y con el centrum. Las apófisis espinosas y transversales se desarrollan a partir de extensiones de los centros de condrificación en el arco neural. La condrificación se extiende hasta formar una columna vertebral cartilaginosa. Posterior a esto continúa con la fase ósea del desarrollo vertebral, en la cual la osificación de las vértebras típicas comienza durante la octava semana y finalizan hacia los 21 a 25 años de edad. Hacia la octava semana de desarrollo hay 3 centros primarios, uno en el propio centrum y 2 en cada una de las mitades del arco neural. La osificación se hace evidente en los arcos neurales durante la octava semana. Cada vértebra típica está constituida por 3 partes óseas unidas entre sí por cartílago, un arco vertebral, un cuerpo vertebral y la apófisis transversa. Este fue el video de explicación sobre la embriología del hueso, en el que se abordaron temas como el desarrollo del hueso y tipos de osificación, formación del cráneo y la formación de la columna vertebral. Gracias.